Entonces vamos a avanzar ahora todo lo que es referente a la anestesia conductivo regional. Y dentro de lo que es la anestesia conductiva o regional, prácticamente vamos a hablar de lo que es la anestesia raquídea y lo que es la anestesia epidural o también peridural, que es lo mismo. Y un poquito vamos a referirnos también lo que es la anestesia epidural caudal, que es la que se utiliza en pediatría. Entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es la anestesia raquídea. Y para esto, ustedes ya han llevado anatomía, ya conocen lo que es la parte de osteología o morfología de lo que es la columna vertebral. Ustedes saben que la columna vertebral pues es un elemento de sostén y cumple funciones importantes dentro de nuestro organismo. Está conformado por cuatro curvaturas, una cervical, una dorsal o torácica, una lumbar y una sacrocoxigia. Sabemos de que cervicales hay 7, torácicas o dorsales hay 12, las lumbares son 5 y las sacrocoxigias 4 o 5, sumando un total de 33 a 34 cuerpos vertebrales. Ya con esa introducción ustedes ya se deben imaginar de que este tipo de anestesia conductivo regional prácticamente se la realiza en la columna vertebral. ¿Qué es la anestesia raquídea? Tenemos que decir que la anestesia raquídea es un tipo de anestesia regional que también se conoce con el nombre de anestesia subaracnoidea o anestesia espinal. Este tipo de anestesia cae en la clasificación de bloqueo mayor de conducción, que se refiere al bloqueo de las raíces nerviosas raquídeas. Para lograr esta técnica anestésica, evidentemente se tiene que inyectar un anestésico local en el espacio subaracnoideo, el cual se tiene que mezclar con el líquido cefalorraquídeo para ejercer su acción. El bloqueo nervioso resultante de esta técnica anestésica proporciona evidentemente anestesia quirúrgica cuyo límite cefálico es la parte superior del abdomen. Para llegar al espacio subaracnoideo se tienen que atravesar las siguientes estructuras anatómicas, siguiendo de la piel hacia la profundidad. Y para esto vamos a mencionar lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, el espacio epidural y luego vienen las meninges o la dura madre, que ahí sería el lugar indicado o el espacio subaracnoideo donde nosotros debemos alcanzar con la aguja para depositar el anestésico local. ¿Cómo sabemos que estamos en el lugar indicado o en el lugar donde debemos depositar el anestésico local? Es que a través de la aguja raquídea nosotros tenemos que ver lo que va
fluir el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué características tiene el líquido cefalorraquídeo? Es un líquido cristal roca, es completamente cristalino. Y cuando nosotros vemos de que a través de la aguja raquídea vemos que fluye el líquido cefalorraquídeo, pues estamos seguros de que sí estamos en el espacio indicado, que es el espacio subaracnoideo. Existen muchos factores que participan en la distribución de los anestésicos raquídeos en esta técnica anestésica. ¿Cuáles son estos factores que participan? Los más importantes son las características del paciente. Aquí nosotros debemos tomar en cuenta lo que es la talla, la posición y el género de la paciente. Por otra parte, tenemos que ver el tipo de aguja, sitio de inyección y dirección de la aguja. Otro factor importante es la cantidad o dosis de anestésico local, y también nosotros tenemos que conocer como otro factor importante las características físicas de la solución del anestésico local, así como también del volumen de líquido cefalorraquídeo en el canal raquídeo. Ustedes saben que en el canal raquídeo, básicamente, ¿qué se encuentra, jóvenes? La médula espinal, que se baña las 24 horas con un líquido que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos son los factores, como les decía, que participan en la distribución de los anestésicos raquídeos en el espacio subaracnoideo. ¿Cuánto dura la anestesia raquídea? Dependiendo el anestésico local, si está o no está acompañado con un vasoconstrictor, va a depender su tiempo de duración. Si el anestésico local está solo, sin ningún vasoconstrictor, su tiempo de duración no será más de 90 a 120 minutos. Pero si el anestésico local va asociado a un vasoconstrictor, ejemplo, adrenalina o fenilefrina, su tiempo de duración se prolonga hasta 150 minutos. Es decir, estamos hablando más o menos de 2 horas y media. También la duración dependerá de la dosis que estamos utilizando. ¿Cuál sería la técnica que nosotros debemos conocer para practicar esta anestesia en un paciente? Tenemos que mencionar que se practica un bloqueo subaracnoideo o bloqueo raquídeo típico, básicamente en lo que es la columna vertebral en la región lumbar. En la región lumbar, por debajo del nivel de la médula espinal. Ustedes saben que en el adulto la médula espinal llega hasta la lumbar L2 y en niños pequeños la médula espinal llega a nivel de la lumbar 3 y la lumbar 4. O sea que nosotros debemos practicar esta técnica anestésica
por debajo de estos niveles para no dañar o lesionar la médula espinal. La aguja raquídea se debe introducir en la línea media a través de la piel, grasa o tejido subcutáneo, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, dura madre y aracnoides. Si los compañeros que me han acompañado en la valoración preanestésica han visto de que es importante al examen físico poder palpar la columna vertebral y saber reconocer los cuerpos vertebrales y los espacios intervertebrales. Ahí nosotros determinamos, así como ya sabemos determinar el Mallampati si es una vía aérea difícil, también nosotros a través del examen físico y a través de la palpación de los cuerpos vertebrales y de los espacios intervertebrales, vemos si será una técnica aparentemente fácil o probablemente difícil de hacer. El paciente, ya para esta técnica anestésica, puede estar en decúbito dorsal, perdón, en decúbito lateral, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, o también puede estar sentado para practicar esta técnica anestésica. Cuando nosotros ingresamos con la aguja y vamos atravesando todas las estructuras anatómicas anteriormente mencionadas, debemos nosotros sentir a través del tacto de la aguja el paso de cada una de estas estructuras y principalmente del ligamento amarillo, que es un ligamento grueso, que cuando atraviesa la aguja nosotros sentimos como un chasquido, o bien también mencionan como cuando ustedes o nosotros agarramos en tiempo de otoño cuando caen las hojas secas y agarramos dos hojas y las frotamos, ustedes van a sentir un chasquido. Ese mismo chasquido es lo que nosotros deberíamos sentir cuando atravesamos el ligamento amarillo, y esto hace de que evidentemente ya estamos cerca al lugar donde nosotros debemos llegar. ¿Cuándo o en qué pacientes no se siente este chasquido cuando atravesamos el ligamento amarillo? En las pacientes embarazadas, porque la paciente embarazada, desde el momento de su gestación, ya su organismo empieza a producir una hormona, que es la hormona relaxina, de tal manera que su cuerpo, sus estructuras anatómicas tienden a estar más relajadas que una persona no embarazada, y de esa manera es que no llegamos nosotros a sentir ese chasquido, pero después en el resto de los pacientes sí podemos sentir ese chasquido cuando atravesamos el ligamento amarillo. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la anestesia raquídea? Las más frecuentes es la hipotensión, y para prevenir la hipotensión, nosotros lo que debemos hacer previamente a la técnica anestésica, debemos hidratar al paciente por vía endovenosa, de preferencia utilizando un líquido cristaloide como es el Ringer lactato, Ringer normal
o solución fisiológica. Debemos hidratar más o menos con unos 500 ml para evitar esta complicación que es la hipotensión. Y en caso se presentara pese a la hidratación, porque también vemos que hay pacientes, por ejemplo, la embarazada no se le puede dar mucho líquido porque ya ella retiene líquido. Por eso es que la mujer embarazada al final de su gestación tiende a hincharse, tiende a acumular líquido, entonces en ella también no podemos darle mucha carga. Y ahí en estos casos, si se nos presenta la hipotensión, nosotros debemos utilizar un vasoconstrictor. Ejemplo, la fenilefrina o el Efortil, su nombre comercial, para aumentar la presión arterial. Otra complicación frecuente en esta técnica anestésica es la bradicardia. Y para revertir la bradicardia debemos utilizar atropina. Otra complicación frecuente son las náuseas y los vómitos. Y para prevenir esta complicación de las náuseas y vómitos, pues previamente podríamos administrar cualquier antiemético de los que ustedes conocen ya. Ejemplo, la metoclopramida, o también podríamos utilizar el ondansetron o cualquier otro antiemético como la domperidona también. Luego, como otra complicación muy frecuente que debemos nosotros estar muy atentos, es el paro cardíaco. Los pacientes pueden hacer paro cardíaco. Por eso es que es importante la valoración cardiológica para prevenir esta complicación. Y entre otras complicaciones, tenemos el bloqueo raquídeo total y lo que es la cefalea secundaria a la dura madre. Tarea, me van a averiguar así de poquito, como siempre las tareas cortas, pero con contenido académico enriquecido. ¿Qué es el bloqueo raquídeo total y su tratamiento? ¿Y qué es la cefalea secundaria a punción de la dura madre y tratamiento? Tarea, pregunta de examen. Ya saben que esto es para el examen final. Disculpe, doctor, ¿podría repetir? Se me cortó, a disculpar. Claro que sí. Tarea, van a averiguar dentro de las complicaciones de la anestesia raquídea, aparte de las que les he mencionado, lo que es el bloqueo raquídeo total y lo que es la cefalea secundaria a la punción de la dura madre. Van a averiguar ahí los síntomas y signos, cómo se presenta esta complicación y qué debemos hacer frente a esta complicación. En este caso son dos complicaciones, que es fácil de reconocer y si nosotros conocemos la sintomatología, la conducta también será fácil de hacerla. Entonces van a averiguar, ¿sí? ¿Está entendido, Gracias. jóvenes? Gracias. Perfecto. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la anestesia raquídea? Tenemos complicaciones absolutas y tenemos las contraindicaciones, perdón, no complicaciones. Ya estamos hablando de las contraindicaciones. No se vayan a confundir. Unas son las complicaciones que les he mencionado y ahora se las voy a mencionar lo que son las contraindicaciones. Y dentro de las contraindicaciones tenemos las relativas y las absolutas. ¿Cuáles son las relativas? Las relativas son las siguientes. Hipovolemia, estenosis aórtica, enfermedad neurológica degenerativa progresiva
dolor lumbar y coagulopatía. Esas son contraindicaciones relativas. ¿Qué quieren decir? Que podemos realizar esta técnica siempre y cuando nosotros sepamos resolver en caso se nos presentara alguna otra situación. En cambio, las contraindicaciones absolutas, como dicen absolutas, no debemos practicar esta técnica anestésica. ¿Y cuáles son estas contraindicaciones absolutas? Una de ellas es infección local en el sitio de la punción. Si, por ejemplo, nosotros queremos puncionar a nivel de L3 y vemos que L3, L4, L5, toda la región lumbar de la columna vertebral presenta alguna piodermitis o cualquier situación que amerite no puncionar para no arrastrar una infección y llevar al líquido cefalorraquídeo, entonces mejor no hacerlo. Infección local en el sitio de la punción. Otra contraindicación absoluta, jóvenes, es cuando el paciente no quiere que se le practique esta técnica anestésica, pese a que uno le explique y el paciente no quiera, pues es una contraindicación absoluta. Por otra parte, también está la bacteremia o septicemia, que es lo mismo, y la hipertensión intracraneal. Esas son las contraindicaciones absolutas que nosotros debemos tenerlo en mente para no realizar esta técnica anestésica. Características de la aguja raquídea, porque cumple ciertas características, lo que es la aguja para la anestesia raquídea y lo que es para la anestesia epidural son diferentes. Pero, refiriéndonos a la anestesia raquídea, tenemos que decir que las principales características de la aguja es la longitud y el diámetro. La longitud estándar debe ser de 8.9 centímetros y el diámetro debe ir desde un calibre 20 al número 27. Mientras más delgada sea la aguja, mucho mejor. Y así vamos a evitar una de las complicaciones, como es la cefalea posterior a la punción de la dura madre. Y por otra parte, de preferencia, estas agujas tuvieran que ser con punta de lápiz, no bisel cortante, con punta de lápiz, como las que se conoce como nombre genérico, agujas de Whitacre o aguja de Sprott. Ese es su nombre genérico, Whitacre o Sprotte. Y su nombre comercial es la Pencam, que la distribuye B. Braun Inti con este nombre, Pencam. Ahora, para pacientes obesos, necesitamos otro tipo de aguja para practicar, donde básicamente la longitud ya no va a ser de 8.9 centímetros, sino va a ser de 12 centímetros. Son las agujas extra largas para pacientes obesos. Eso debemos también tenerlo muy en mente para realizar esta técnica anestésica. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes?
Bueno, sigamos. ¿Qué ventajas me ofrece, por favor, al compañero o a la compañera, si se corta el enlace, tuviera la amabilidad nuevamente de volver con otro enlace para continuar la clase? Bueno, entonces les decía, ¿qué ventajas me ofrece la anestesia raquídea sobre la general? ¿Cuáles son las ventajas? Las más importantes. Respuesta metabólica de estrés ante la intervención quirúrgica y la anestesia. Se ha visto que se reduce mucho más en el bloqueo subaracnoideo o raquídeo versus a la anestesia general. O sea que menos estrés. Otra ventaja son de que se ha visto en muchos estudios, sobre todo en cirugías traumatológicas, ejemplo, cirugías de cadera, se ha visto que la pérdida sanguínea practicando este tipo de anestesia como es la anestesia raquídea se reduce en un 20 a 30% menos en relación a la anestesia general. Es decir, que sangran menos. ¿Y eso es por qué? Porque ya les había mencionado de que podemos utilizar un anestésico local asociado a un vasoconstrictor y eso hace de que el sangrado pues disminuya. También hay varios estudios que han demostrado que la técnica raquidia disminuye la incidencia de complicaciones tromboembolíticas venosas hasta en un 50%, sobre todo en procedimientos de extremidades inferiores, fracturas. En relación al aparato respiratorio y al aparato cardiocirculatorio, se ha visto que los efectos o los cambios son mínimos en relación a la anestesia general, pero siempre con la ventaja de que esta anestesia raquídea tiende a alterar de manera menor lo que es la parte ventilatoria y lo que es el ritmo cardíaco. Otra ventaja es de que el bloqueo subaracnoideo tiene aplicaciones amplias en la anestesia obstétrica, sobre todo para partos abdominales. Otra ventaja es que se administra menos medicamentos al paciente, ya sea gestante o cualquier otro tipo de paciente en relación o a diferencia de lo que es la anestesia general. Otra ventaja es de que no afecta a la anestesia raquídea, no afecta el estado de conciencia. El paciente puede estar despierto. En cambio, con la anestesia general, el paciente pues va a estar intubado, va a estar en estado de inconsciencia y conectado a una máquina de anestesia general. Esas serían las ventajas más importantes de la anestesia raquídea sobre la anestesia general. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar a lo que es la anestesia epidural. Tenemos que también saber dónde debemos nosotros administrar el anestésico local. Se me olvidaba, en la anestesia raquídea utilizamos como anestésico local, utilizamos la bupi
vacaína al 0,5%, hiperbárica. Quiere decir que es un anestésico local de peso molecular alto, hiperbárica. En cambio, en la anestesia epidural utilizamos igual la bupivacaína, también al 0,5%, pero ya no es hiperbárica, sino que es isobárica, o sea que es de peso liviano. Esa es la diferencia, de que no podemos administrar cualquier anestésico local. Esos son los dos anestésicos locales que nosotros debemos identificar y conocer para administrar en estos tipos de anestesia. Entonces, tenemos que decir que el espacio epidural, anatómicamente, también en la columna vertebral, se encuentra justo por fuera del saco dural que contiene a la médula espinal y al líquido cefalorraquídeo. O sea, en esta técnica anestésica nosotros no debemos perforar la dura madre. Debemos evitar perforar la dura madre para no tener esa complicación que ustedes van a averiguar, lo que es la cefalea posterior a la punción de la dura madre. Ahora bien, cuando la aguja epidural entra a nivel de la línea media de la espalda, en este caso sobre las apófisis espinosas de las vértebras, ¿qué estructuras anatómicas nosotros debemos atravesar? Piel, grasa subcutánea, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo y el espacio raquídeo. Se ha visto que el espacio epidural, un espacio virtual, tiene su parte más ancha que nos facilita realizar la técnica a nivel de la lumbar L2. Se ha visto que ahí el espacio, si bien decimos que es más ancho, alcanza más o menos en milímetros 5 milímetros a nivel de L2. También tenemos que saber que además de las raíces nerviosas que lo atraviesan al espacio epidural, contiene grasa, linfáticos y un rico plexo venoso. O sea que está bien resguardado el espacio epidural. El espacio epidural se extiende en sentido superior, se extiende hasta el agujero magno, que es el agujero occipital. ¿Es cierto? Ahí donde la dura madre básicamente se fusiona con la base del cráneo. Y en sentido caudal, en este caso hacia abajo, termina en el hiato sacrococcigio, que es el lugar donde se practica la anestesia epidural caudal en los niños. También tenemos que mencionar que en esta técnica, que es la anestesia epidural, puede penetrarse al espacio epidural en todas las regiones de la columna vertebral y no así
como en la anestesia raquídea, que les decía que mejor es hacerlo debajo de L2 en adultos y debajo. Doctor, ¿cómo se llamaba la hormona de la embarazada? La relaxina. Ya, gracias, doctor. De nada. Bueno, sigamos. Les decía, jóvenes, que en la anestesia raquídea solamente podríamos practicar esta técnica por debajo de la lumbar 2. En la anestesia epidural, esta técnica nosotros podemos administrarla tanto a nivel cervical, torácica o lumbar y sacrocoxígea. O sea que no hay limitaciones, no hay limitación. Tenemos que mencionar también la diferencia entre lo que es la anestesia raquídea y la anestesia epidural. Por favor, su micrófono, compañeros. Les decía que existen diferencias entre la anestesia raquídea y la epidural. Sí existen. Por ejemplo, para la anestesia epidural, esto en relación al anestésico local, requiere una dosis de anestésico local 10 veces mayor para llenar el espacio epidural y atravesar todas las cubiertas nerviosas y obtener un buen bloqueo nervioso. En cambio, para la anestesia raquídea, se coloca una pequeña cantidad de anestésico local en el líquido cefalorraquídeo. Ejemplo, miren para que se den cuenta. En la anestesia raquídea podemos utilizar máximo 4 ml del anestésico local que equivalen a 20 miligramos, porque cada ml trae 5 miligramos, entonces solamente podemos utilizar 20 miligramos, 4 ml. En cambio, en la anestesia raquídea podemos o debemos utilizar 20 ml o como dice aquí, 10 veces más el volumen de una anestesia raquídea. Esto en miligramos, por ejemplo, en la anestesia epidural hablamos de 100 miligramos. Miren, en relación a 20 miligramos. O sea que mayor toxicidad probablemente tendremos, no en todos los pacientes, pero debemos siempre tener en mente en nuestros conocimientos que podemos llegar a una toxicidad más con una anestesia epidural que con una anestesia raquídea. Ahora bien, en relación a lo que es la anestesia epidural caudal con la anestesia epidural, tenemos que mencionar que la anestesia caudal es una forma de anestesia epidural en la que se aplica la inyección en el hiato sacro, específicamente a nivel de la sacra número 5. Ahí es donde nosotros debemos infiltrar el anestésico local. También tenemos que mencionar que la anestesia caudal se usa sobre todo en niños, porque en el adulto sí se puede practicar, pero ya con mucha dificultad,
porque ustedes saben muy bien que en el adulto ya este espacio sacrococcigio ya está totalmente fusionado. Entonces no nos permite entrar al espacio epidural. En cambio, en los niños hay un buen espacio a nivel sacrococcigio, que es el hiato sacrococcigio, donde nos facilita realizar esta técnica anestésica. Eso en relación poquito a lo que es la anestesia caudal versus epidural. También tenemos que conocer ciertas ventajas de la anestesia epidural con la anestesia general. ¿Cuáles son estas ventajas? Se ha visto que con la anestesia epidural, para empezar, se evita la manipulación de las vías respiratorias. Esto sería muy similar también con la anestesia raquídea. Por eso les decía que no afecta el estado de conciencia. Otra ventaja sería que es muy parecido o igual a la raquídea, menor respuesta al estrés frente al acto quirúrgico. También habrá menos efectos de trombogenesia y embolia pulmonar. Nos permite o nos da una mejor motilidad intestinal con menos distensión abdominal, anestesia peridural frente a una anestesia general. El paciente puede estar despierto durante todo el procedimiento si él lo desea. Es una técnica también útil en la operación cesárea y ciertos procedimientos traumatológicos, ejemplo, cirugías vía laparoscópica, con artroscopía, por ejemplo, de rodilla, prótesis de cadera y cualquier otra referente a miembros inferiores. Nos ofrece menos náuseas y sedación posoperatorio. Hay un mejor control del dolor posoperatorio. Esto es de que una vez que termina la cirugía, el paciente sale sin dolor, porque también esta sería otra diferencia en relación a la anestesia raquídea. Les decía que la anestesia raquídea máximo puede durar 2 horas y media. Con la anestesia peridural hasta 3 horas y media. O sea que su tiempo de duración es más prolongado. En cambio, con la anestesia general, ni bien el paciente despierta, lo extubamos, el dolor empieza. Por eso es que esa es una desventaja tal vez de la anestesia general. En relación a la anestesia epidural, también hay una menor disfunción pulmonar, que quiere decir esto de que no altera mucho la parte ventilatoria ni tampoco la parte cardíaca. Otra diferencia, tal vez esto en relación a la anestesia raquídea, es su tiempo de inicio. En la anestesia raquídea su tiempo de inicio es inmediato, 1 a 3 minutos. Ya, eso se llama el tiempo de latencia. En la anestesia raquídea es de 1 a 3 minutos, ya el paciente está totalmente anestesiado y el cirujano puede inmediatamente operar. En cambio, en la anestesia epidural, su tiempo de latencia es un poco más prolongado. En minutos de 10 a 15 minutos debemos nosotros esperar para que el bloqueo sea satisfactorio. O sea que también esa sería otra ventaja en relación a la anestesia raquídea. Y también existen desventajas de la anestesia epidural respecto a la anestesia general. ¿Cuáles son esas desventajas de la epidural en relación a la anestesia general? Sus contraindicaciones. Ejemplo,
coagulopatías, inestabilidad hemodinámica o cualquier anomalía a nivel de la columna vertebral. Otra desventaja sería de que es una técnica menos confiable con un mayor índice de falla, porque no es como la anestesia raquídea que nosotros directamente vamos hasta encontrar líquido cefalorraquídeo. No se olviden que con esta técnica nosotros no debemos encontrar líquido cefalorraquídeo, porque si nosotros encontramos quiere decir que hemos perforado la dura madre. Y otra desventaja, como les decía, es su inicio de acción de la anestesia epidural. Su inicio de acción es prolongado, su tiempo de latencia es prolongado, pero su duración es mayor que la anestesia raquídea. En cuanto a la técnica, es muy similar a la que les he mencionado con la anestesia raquídea. El paciente puede estar en decúbito lateral, ya sea del lado izquierdo o derecho, como también puede estar en posición sentada. Las estructuras anatómicas es la que se las he mencionado, que nosotros con la aguja debemos atravesar lo que es piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo y espacio epidural. Esas son las estructuras anatómicas. Luego, la característica de la aguja también difiere en relación a la anestesia raquídea. En cuanto a la longitud, sería lo mismo, 8.9 centímetros, pero en relación al diámetro, nosotros para realizar una anestesia epidural necesitamos una aguja más gruesa, calibre 18 o calibre 16. ¿Qué nombre genérico recibe la aguja de la anestesia epidural? Es la aguja TOWI y su nombre comercial es la aguja Perican. No se vayan a equivocar. Perican y en la raquidia es Pencan. Nombre genérico de la raquidia es Prote o Huitacre. Nombre genérico de la anestesia de la aguja epidural, aguja TOWI. También existen complicaciones en la anestesia epidural. ¿Cuáles son estas complicaciones frecuentes? Hipotensión, que ya ustedes saben cómo vamos a evitar o qué debemos utilizar en caso se nos presente la hipotensión. Otra complicación es la inyección intravascular del anestésico local. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros cuando realizamos esta técnica, y como les había mencionado que el espacio epidural anatómicamente está revestido por arterias y venas, muchas veces no nos damos cuenta y hemos perforado ya sea una arteria o una vena y no percatamos que viene sangre e inmediatamente administramos el anestésico local. Y cuando sucede esto, el paciente empieza a convulsionar y ahí nosotros nos hemos dado cuenta de que sí hemos ocasionado una inyección intravascular. ¿Qué debemos hacer frente a esta complicación? Debemos revertir la convulsión y para eso tenemos las benzodiazepinas, que ustedes ya saben cuáles son. Tenemos también del grupo alquilfenol, ya saben cuál es. Tenemos también
los barbitúricos para revertir estas convulsiones. Otra complicación es la inyección subaracnoidea, lo que nos va a llevar a la complicación del bloqueo raquídeo total. Cuando nosotros hemos perforado la dura madre e inyectamos este anestésico local de la anestesia epidural, lo que nosotros vamos a ocasionar es una intoxicación del cerebro, lo cual esto se traduce con lo que ustedes van a averiguar, bloqueo raquídeo total. Y también como complicación de la anestesia epidural está la cefalea secundaria a una punción accidental de la dura madre, que es también lo que ustedes van a averiguar. O sea que estas dos complicaciones están muy relacionadas a lo que es la anestesia raquídea y a lo que es la anestesia epidural. Y otra complicación son los hematomas epidurales. Esas son las complicaciones más frecuentes de la anestesia epidural. También tiene contraindicaciones, como la anestesia raquídea. ¿Y cuáles son estas contraindicaciones? También las podemos clasificar en contraindicaciones relativas y absolutas. Dentro de las absolutas, tenemos que mencionar rechazo del paciente, sepsis con inestabilidad hemodinámica, coagulopatía e hipovolemia sin corregir. Esas son las contraindicaciones absolutas. Y dentro de las contraindicaciones relativas, pues vamos a mencionar lo que es el dolor crónico en la espalda, infección localizada en el sitio de la inyección, enfermedad neurológica progresiva como la esclerosis múltiple, lesión previa en la espalda con deficiencia neurológica y lo que es la hipertensión intracraneal. Esas son las contraindicaciones relativas de la anestesia epidural. Algo también importante que nosotros debemos conocer en relación a esta anestesia epidural son sus cambios fisiológicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo espero una vez ya yo he depositado el anestésico en el espacio epidural. ¿Qué debo esperar? Cambios fisiológicos. Mi cuerpo, ¿cómo debe responder frente a esta técnica anestésica? ¿Cuáles son estos cambios fisiológicos? Descenso en la presión sanguínea, o sea que tiende a bajar la presión arterial, pero no más. La presión sistólica no debe bajar. Por eso es importante, no sé si ustedes han visto, de que antes de realizar cualquiera de estas técnicas de anestesia, nosotros tomamos los signos vitales. Si vemos que el paciente ya está hipotenso, mejor es no hacerlo porque me va a producir mayor hipotensión. En este caso, ¿qué debemos hacer? Darle volumen o administrar un vasoconstrictor. Pero si el paciente está con una presión arterial normal, ejemplo, tiene 120/80 de presión arterial, este descenso de la presión sanguínea no debe ser mayor al 30% en relación a la presión sistólica y del 15% en relación a la presión diastólica.
Si yo veo que de 120 bajó a 100 y de 80 la diastólica bajó a 70, pues es un cambio fisiológico y quedo tranquilo. No administro nada porque son cambios fisiológicos. Pero si yo veo que ese descenso ha sido mayor al 30% y mayor al 15%, entonces ahí yo actúo. Veo qué debo hacer. ¿Le estará faltando líquido? O utilizo ya farmacológicamente un vasoconstrictor. Otro cambio fisiológico es la frecuencia cardíaca. En algunos pacientes se me puede taquicardizar un poquito o en otros se me puede bradicardizar. Pero esa taquicardia no me tiene que ir más de 100, ni la bradicardia bajarme menos de 50, ¿no es cierto? Entonces también ahí nosotros debemos tomar conducta. Otro cambio fisiológico son los cambios ventilatorios. Como les decía, son mínimos, pero si yo veo que el paciente tiene una dificultad respiratoria marcada, caramba, algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces debo de actuar, ¿ya? Pero si yo veo que tiende a tener algo de dificultad, entonces yo lo que debo hacer es darle un pequeño aporte de oxígeno, ya sea a través de una bigotera nasal o a través de una mascarilla facial. Otro cambio fisiológico es la distensión vesical. Por lo general tienden a hacer un globo vesical, ¿no? Y es por eso de que se acostumbra a poner una sonda vesical para evitar ya esta molestia, porque no deja de molestar, ¿no es cierto? Luego también como cambio fisiológico está lo que es la contracción intestinal. Esto porque sabemos muy bien de que el bloqueo simpático con predominio parasimpático permite, ¿no?, que el intestino se contraiga. Y esto es por la acción de los anestésicos locales. También como cambio fisiológico tenemos los cambios en la termorregulación o en la temperatura. Por lo general los pacientes, como estas técnicas anestésicas producen vasodilatación, la vasodilatación me puede llevar a hipotermia. Por eso es que no todos los pacientes, pero algunos mencionan un poco de frío. Entonces hay cambios en la termorregulación. Y también como cambio fisiológico están los cambios neuroendocrinos, básicamente relacionados a la glicemia. Hay en algunos pacientes que posterior a la técnica anestésica se les sube un poquito la glicemia o se les puede bajar, pero por lo general tiende a subir un poquito, pero no para alarmarse. Entonces, esos son los cambios fisiológicos que si nosotros los conocemos y como el paciente está monitorizado, vemos que son los que ya estamos mencionando, pues estamos tranquilos. Pero si vemos de que son cambios muy marcados, entonces debemos actuar. Ventajas de utilizar un vasoconstrictor con un anestésico local. Ya se los había mencionado, pero se los voy a reiterar. ¿Cuáles son estas ventajas? Cuando hablamos de vasoconstrictor, ustedes métanse a la cabeza que nos estamos refiriendo a lo que es la adrenalina o lo que es la fenilefrina. Ambos son vasoconstrictores. Quiere decir que aumentan la presión arterial y también tienden a tener otras funciones que en este caso, en relación a esta técnica anestésica, vamos a decir que cuando combinamos un anestésico local versus vasoconstrictor, vamos a ver que el bloqueo, ya sea raquídeo o peridural, tiende a prolongarse. Su duración va a ser mayor. Por otra parte, mejora la calidad
y la confiabilidad del bloqueo. O sea que me ofrece menor sangrado y menor grado de toxicidad. Luego disminuye los niveles sanguíneos máximos porque hace más lenta la absorción vascular. Entonces, en resumen, me prolonga el bloqueo, el sangrado va a ser mínimo y me va a ofrecer una mejor estabilidad hemodinámica. Esas serían las ventajas de utilizar. ¿Qué debemos nosotros averiguar posterior a la técnica anestésica? Es decir, esto a las 24 horas después del acto quirúrgico. Nosotros debemos ir nuevamente donde el paciente y prácticamente debemos interrogar sobre cefalea, si ya se levantó, ya caminó y si presentó o no presentó cefalea. También debemos averiguar sobre cualquier molestia, dolor, dificultad o algo que le esté molestando o impidiendo deambular al paciente. En otras palabras, dolor en la espalda, porque ahí se le practicó la técnica. Luego debemos también averiguar sobre lo que es la regresión del bloqueo sensitivo y motor. Para esto ustedes tienen que saber de que cuando nosotros practicamos una anestesia raquídea, el bloqueo es más motor que sensitivo. Por eso es que el paciente dice, no siento absolutamente nada en mi cuerpo. En cambio, en la anestesia epidural, el bloqueo es más sensitivo que motor. ¿Esto qué quiere decir? De que el paciente no siente dolor, pero puede mover en algunos casos, ¿ya? Puede mover las piernas o las siente ligeramente pesadas, que es lo normal. Por eso es que produce más bloqueo sensitivo que motor. Entonces nosotros debemos averiguar después de las 24 horas ya no queda efecto anestésico porque ya ustedes saben que la anestesia epidural no dura más de 3 horas y media y la raquidia más de 2 horas y media. Y la visita nosotros la hacemos 24 horas después. Entonces, este bloqueo, ya sea sensitivo motor, no debería existir en el paciente. Entonces, también deberíamos averiguar. Y luego hacerle una pregunta tal vez muy importante al paciente como es la satisfacción con la anestesia. Es decir, preguntarle qué le pareció la técnica anestésica que se le practicó previo consentimiento informado del paciente. Algunos pacientes van a decir, doctor, usted me pinchó mucho la espalda y me dolió. Ya otros le dicen, doctor, no he sentido absolutamente nada. Ya, y si tocaría que me volvieran a operar, que nadie quiere, pero muchas veces o algunas veces nos dicen, yo preferiría que me ponga esta misma anestesia porque no he sentido absolutamente nada. O sea, esas son las preguntas específicas y claras que nosotros debemos realizar 24 horas después del acto quirúrgico. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Para que les pueda aclarar. Doctor, como los anestésicos para la raquídea y la epidural es bupivacaína, si por error hubiera una inyección intravascular, ¿hay riesgo de que cause una parada cardíaca y qué se podría utilizar como antídoto para evitar eso? Para eso lo único que tenemos que hacer nosotros es, como les decía, revertir la convulsión, intubar al paciente y en caso que nos vaya un paro cardíaco, pues utilizamos
adrenalina, ¿no? Como medicamento de primera elección, pero debemos intubar al paciente porque hemos ocasionado una toxicidad de todo el sistema nervioso central. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Esa era mi otra pregunta. En el caso de la inyección raquídea, o sea, de la anestesia raquídea, ¿por qué Ya, no habría más efectos centrales? Porque si estamos inyectando directamente en el líquido cefalorraquídeo, o es para jalarme las orejas con fisiología, pero básicamente llegaría al cerebro. Entonces, ¿por qué no hay efectos centrales? uno, por el nivel de la punción, como les decía, son punciones bajas. Y dos, la cantidad del anestésico son máximo, utilizamos 4 ml, pero por lo general estamos utilizando 1, 2, 3, ¿no? Y cuando son cirugías, por ejemplo, un poquito complicadas, por ejemplo, una peritonitis, qué sé yo, ahí utilizamos dosis máxima que son 4 ml, y con 4 ml difícilmente vas a ocasionar una toxicidad del cerebro, ¿no? Esa es una de las ventajas de la raquidia, ¿no? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, sí, gracias, doctor. Y no nos olvidemos, ¿no? Que los anestésicos locales, a diferencia, por ejemplo, de los opiáceos, no actúan sobre neurotransmisores centrales. Su farmacodinamia es completamente diferente, es completamente diferente, ¿no? Entonces, es por eso que el paciente tiende a estar despierto, tiende a estar despierto, escucha todo lo que acontece en el acto quirúrgico, y cuando uno ve que el paciente ya está un poco tenso, nervioso, pues ahí uno tiene que sedarlo al paciente. Hay que sedarlo al paciente. Bueno, en cuanto a los anestésicos locales, ustedes tal vez en farmacología ya han llevado. Es cierto que los anestésicos locales son de dos familias. Tenemos los anestésicos locales de la familia de los ésteres y de la familia de las amidas. En anestesiología utilizamos más los anestésicos locales de la familia de las amidas. Aquí, por ejemplo, está lo que es la lidocaína, la bupivacaína, la levobupivacaína, la metidocaína, la etidocaína y la ropivacaína. Esos son hoy por hoy los anestésicos locales del grupo de las amidas más utilizados en anestesiología. Ahora, de los anestésicos de la familia de los ésteres, ¿ya? ¿Qué es lo que más utilizan los odontólogos, por ejemplo? Está la procaína, la clorprocaína, la tetracaína, y como conocimiento más, todos estos provienen de lo que es la cocaína, de lo que es la cocaína. Su farmacocinética de los anestésicos locales, la familia de los ésteres, es el mismo que la succinilcolina y el mibacurio que les había preguntado. Se metabolizan por una colinesterasa plasmática o pseudocolinesterasa plasmática. En cambio, los anestésicos locales de la familia de las amidas se metabolizan específicamente por vía hepática, por vía hepática. También es importante que ustedes sepan que los anestésicos locales tienden a tener ciertos factores que dependen de estos factores, por ejemplo, su potencia, su duración y su tiempo de inicio. Ejemplo, lo que determina la potencia del anestésico local es la solubilidad en lípidos.
¿Qué quiere decir esto? Que mientras que el anestésico local sea más soluble en lípidos, su potencia será mayor. Su duración o su tiempo de acción depende mucho de la afinidad que tengan los anestésicos locales a unirse a las proteínas. Por ejemplo, mientras el anestésico local tenga mucha afinidad a las proteínas, su tiempo de duración será mayor. En cambio, si el anestésico local tiene muy poca afinidad a unirse a las proteínas, su efecto será menor. Y su tiempo de inicio de acción va a depender básicamente de lo que es el grado de ionización. ¿Y qué será el grado de ionización? El grado de ionización, ustedes van a revisar varios libros donde tal vez hay cierta diferencia, pero yo me quedo con esta, de que el grado de ionización es mientras más cercano esté el anestésico local a una constante pK, ¿ya? Del pH tisular de mi organismo, el inicio de su actividad será más rápido. Por eso es que el pK se define como el pH al cual las concentraciones de la forma ionizada son iguales. Y en relación a esto, me van a averiguar como tarea de los anestésicos locales, de todo lo que les he mencionado, su solubilidad en lípidos, su potencia relativa, unión a las proteínas, su duración, su pK y su tiempo de inicio. Esas 6 cualidades. Averiguar de cada uno de los anestésicos locales, tanto de la familia, de los ésteres y de las amidas, su solubilidad en lípidos, potencia relativa, unión a las proteínas, duración, pK y tiempo de inicio. Tiempo de inicio. Contraindicaciones de los anestésicos locales con el uso de los vasoconstrictores, o en otras palabras, ¿cuándo no debo utilizar o en qué pacientes no debo utilizar vasoconstrictores conjuntamente con un anestésico local? Específicamente en arritmias cardíacas, paciente con antecedentes de arritmia cardíaca, cualquiera que sea del tipo de las arritmias, angina de pecho inestable y bloqueos nerviosos periféricos. Ejemplo, dedos de la mano, dedos del pie, miembro viril en el caso del sexo masculino, orejas si ustedes quieren y nariz. No debemos utilizar anestésicos locales con vasoconstrictores. A eso se refieren lo que son los bloqueos para acabar, jóvenes. Esto que estamos mencionando como los anestésicos locales, también debemos saber reconocer la toxicidad que producen estos medicamentos en algunos pacientes.
Y básicamente la toxicidad de los anestésicos locales repercuten mucho en lo que es el sistema nervioso central y lo que es en el sistema cardiocirculatorio. ¿Cuáles son los síntomas y signos de manera cronológica que nosotros debemos reconocer frente a una toxicidad en el líquido, perdón, en el sistema nervioso central? Mareos, tinnitus, hormigueo peribucal, confusión, sacudidas musculares, alucinaciones auditivas y visuales, convulsiones tónico-clónicas, inconsciencia y paro respiratorio. Esa es la secuencia de los síntomas y signos frente a una toxicidad del sistema nervioso central. A nivel del sistema cardíaco o cardiocirculatorio, hipertensión, taquicardia, menor contractilidad y gasto cardíaco, hipotensión, bradicardia sinusal, arritmias ventriculares, paro circulatorio. Esa es la secuencia de presentación frente a una toxicidad a nivel del sistema cardiocirculatorio. Dosis de cada uno de estos anestésicos locales. Procaína, 7 miligramos por kilogramo de peso. Clorprocaína, 8 a 9 miligramos por kilogramo de peso. Tetracaína, que es de uso tópico, que es la que utilizan, por ejemplo, los odontólogos, 1.5. Lidocaína, de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso. Mepivacaína, 5 miligramos por kilogramo de peso. Bupivacaína, 2.5. Etilocaína, 5 miligramos por kilogramo de peso. Esas son las dosis que nosotros debemos utilizar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, para que les pueda aclarar? Doctor, este tema no está en la guía, ¿no? Están. Todos. A no ser que ya ustedes lo hayan sacado, bueno, creo. Están todos. No, yo lo que he tratado por el tiempo es de hacerles un resumen, una epicrisis que se llama, pero ustedes, por favor, pueden amplificarlo más buscando, pues, el libro que tengan de acuerdo a la bibliografía de la materia de anestesiología. No sé, el sábado es ya la exposición de sus trabajos. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, doctor, el Sí, sábado. ¿Mm? Eso no es. Sí, es doctor. sí, eso. Ya. Pongo a consideración, tal vez hay algunos compañeros que quieran revisar su examen, ¿no es cierto? Que están en su pleno derecho, ¿no es cierto? Ya, como ya saben, las prácticas en el hospital se han acabado. Dedíquense íntegro ahora a la parte teórica y a su trabajo de presentación. Si quisieran revisar, ustedes saben que yo, bueno, mañana estoy de turno allá en el hospital, pero ¿para qué? Para que vayan hasta allá, yo mismo lo veo un poquito medio dificultoso para nada más que revisar sus exámenes,
pongo a consideración. Ahora, si quieren ir allá, pues me dicen para que yo los lleve los exámenes. Pero si no, el día que expongan su tema práctico, terminada la exposición, pues nos quedamos un tiempito más y los que quieran revisar, pues revisan su examen.